¿Qué pasaría si te dijera que ya sabes todo lo necesario para ser rico, pero igual no lo estás logrando? ¿Que ahorrar es importante? Ya lo sabes. ¿Que endeudarse sin control es un error? Ya lo sabes. ¿Que hay que invertir? También lo sabes. Entonces, ¿por qué no lo haces? Este libro no solo te da la respuesta, te da el mapa, pero no es cualquier mapa, es uno que combina experiencia, práctica, errores, triunfos y sobre todo, conciencia. Hoy te resumo el libro más honesto, útil y contundente que he leído este año. Ser rico es fácil y muy jodido, de Juan Pablo Zuluaga. Hola, hola, soy Sebastián y te doy la bienvenida de nuevo a De Cero a Financiero, el espacio donde todos los meses leemos un libro y los llevamos a ideas prácticas para poder mejorar tu relación con el dinero. Este ya es el quinto libro del año y en nuestro club de lectura vamos hoy con uno que sinceramente me tocó muy profundamente. Se llama Ser rico es fácil y muy jodido, de Juan Pablo Zuluaga. Es una recopilación brillante de aprendizajes, errores, verdades incómodas y estrategias financieras que ha vivido el autor a lo largo de su camino como educador, como inversionista y sobre todo como un lector incansable. Hoy te voy a compartir el resumen completo del libro, con ejemplos, con reflexiones y con herramientas que vas a poder aplicar desde ya. Quédate hasta el final porque te aseguro que este video no es solo un resumen, es una clase completa de educación financiera hecha con todo el cariño y el respeto por tu tiempo y por tu proceso. Este libro lo escribió Juan Pablo Zuluaga, una persona que personalmente admiro profundamente y que ha sido mi inspiración principal para este canal. Juan Pablo hace algo increíble realmente. Él lee un libro a la semana y lo comparte en su club de lectura de mis propias finanzas. Yo lo escucho todos, pues absolutamente todos los he escuchado y realmente fue gracias a él que yo me propuse un reto, pero mucho más cercano, leer un libro al mes y poder compartirlo con ustedes. Por eso este libro es tan especial para mí, porque es una síntesis de todo lo que Juan Pablo ha aprendido como lector, como inversionista, como educador financiero, y es en cierto modo su legado condensado. Y por eso creo que este es el mejor libro que he traído al canal hasta ahora. El libro parte de una premisa sencilla pero poderosa. Ser rico es fácil, porque sí, ya sabemos lo que hay que hacer, pero es muy jodido porque realmente no lo hacemos. De Juan Pablo lo resume así: todos sabemos que hay que ahorrar, que no deberíamos endeudarnos más de lo que podemos pagar, que invertir es clave, que hay que tener varias fuentes de ingreso, pero aún así la mayoría no lo hace. Y no lo hacen porque estamos atrapados en ciclos emocionales, en hábitos aprendidos, en presión social, en desinformación y realmente muchas veces mucho miedo. Este libro es un llamado a despertar, a dejar de repetir lo que sabemos y empezar por fin a actuar. Lo más bonito es que no es desde el juicio ni desde la arrogancia, es desde la empatía, desde la honestidad y desde la experiencia personal de Juan Pablo. Aquí comienza el viaje. ¿Sabes qué es lo más frustrante de las finanzas personales? Que muchas veces no necesitamos más información, sino más decisión. Aquí es donde el juego se pone serio, porque no se trata solamente de saber qué es lo que hay que hacer, porque la mayoría ya lo sabemos, sino que se trata de poder cambiar lo invisible, que son las creencias, los hábitos y los miedos. El autor dice, no hacemos un presupuesto personal, entre otras razones, porque es un ejercicio muy aburrido. Sentarse a enfrentar nuestra realidad económica nos da pánico. Y ahí está el problema. Queremos resultados diferentes, pero sin incomodarnos. Entonces, ser rico es fácil si solo fuera conocimiento, pero es muy jodido porque exige valentía emocional. La dificultad no está en el conocimiento, está en la ejecución. Porque ahorrar no es solamente mover plata de una cuenta a otra, es tomar decisiones incómodas, es poder renunciar a hoy para poder tener mañana. Salir de deudas no es solamente pagar, es cambiar hábitos, es enfrentar lo que gastas, es aprender a decir que no. Invertir no es solamente abrir una cuenta en una aplicación, es entender, es asumir riesgos, es tener claridad de objetivos. Y por eso este libro se llama así. Ser rico es fácil, pero muy jodido. Porque lo más difícil no es saber qué hacer, sino hacerlo con disciplina, emociones, bajo control y sobre todo con visión a largo plazo. Juan Pablo dice que su primer gran lección financiera no la leyó en ningún libro, se la dio su papá y la frase era la siguiente: hijo, gasta menos de lo que ganas e invierte la diferencia. Es una frase simple, poderosa, pero innegociable. Esta frase es la columna vertebral de este libro, porque al final tus finanzas personales se resumen únicamente en tres caminos: ganar más, gastar menos o una combinación de las dos. Pero antes de cualquier estrategia, necesitas saber dónde estás parado. Por eso, tan importante el presupuesto. Cuando Juan Pablo y Carolina decidieron organizar sus finanzas,
hicieron algo que realmente a muchos les da pereza, y es un presupuesto detallado. Ah, bueno, no les he hablado de Carolina. Ella es parte fundamental en la vida de Juan Pablo. De hecho, él le hace una dedicatoria muy especial en el libro, porque inicialmente ella era su amiga y posteriormente se convirtió en su esposa, en su socia y en la madre de sus 3 hijos. Es una persona fundamental en su vida. Como les contaba, cuando comenzaron a hacer su presupuesto, se dieron cuenta que no tenían ni idea cuánto gastaban ni en qué. Revisaron cuentas, tarjetas, suscripciones, y ahí comenzó la magia de todo esto. Se dieron cuenta que tenían 2 suscripciones a Amazon Prime, pagaban RappiPay sin usarlo, pagaban muchísimo por internet, que comparado versus otros operadores, pues tenía una mayor economía irse para otro operador. Y así encontraron muchísimas más cosas que le permitieron reducir gastos. Entonces comenzaron a hacer ajustes en todos esos gastos, y al ver todo en orden, algo cambió. Les empezó a sobrar dinero. Pero ojo, no porque ganaban más, sino porque dejaron de perder sin darse cuenta. Y aquí viene una de las estrategias más útiles del libro, la fórmula del ahorro residual. Recuerden la frase que le dio el papá de Juan Pablo de gastar menos e invertir la diferencia. Pues bien, como a muchos nos pasa, si primero gastamos y luego ahorramos, en el mejor de los casos gastaremos lo mismo que ganamos. Por eso, ahorrar es lo primero que se debe hacer. Posteriormente, cubrir todos los gastos, y después de tus gastos, si vuelve a sobrar algo, ese algo que sobra también se ahorra. Y ese es el famoso ahorro residual. Ese pequeño cambio en el orden mental, créeme, va a marcar toda la diferencia. Ahora muchos dirán, ahorro, pero ¿cuál ahorro si estoy hasta el cuello con deudas? Juan Pablo también estuvo ahí. Cuando se fue a estudiar con Carolina, se quedaron sin ahorros y terminaron endeudados completamente. Tenían el préstamo que tuvieron que hacer para poder hacer el viaje, los créditos en los que incurrieron para la universidad, los gastos de manutención, y adicionalmente dependían únicamente del ingreso de Carolina. Ella era quien sostenía el hogar en ese momento. Entonces estaban como muchos en modo supervivencia, pero ahí entró uno de los métodos que les cambió la vida, y se llama la estrategia de la bola de nieve del autor Dave Ramsey. ¿Cómo funciona? Se las voy a explicar. Lo primero que debes hacer es escribir todas tus deudas. Lo segundo, ordenar cada una de ellas de menor a mayor. No importa el tiempo ni la tasa, únicamente el monto. Vas pagando la deuda más pequeña con toda tu energía. Cuando la eliminas, tomas ese dinero y la sumas a la siguiente. Así, con cada deuda saldada, tu capacidad de pago crece. Eso es un efecto de bola de nieve, porque cada deuda que eliminas te da más fuerza para poder pagar la siguiente. Acá quiero detenerme y mostrarte esto con un ejemplo. Supón que tienes 4 deudas que, ordenadas de menor a mayor, son: a un amigo le debes 300.000 pesos, en la tarjeta de créditos debes 1.350.000, al banco le debes 8.400.000 por un crédito de libre inversión que sacaste, y además debes 24 millones de pesos en los que te endeudaste para poder sacar tu carro. La deuda con ese amigo tiene una cuota mensual de 50.000 pesos y te faltan 6 cuotas. El pago de la tarjeta de crédito es de 150.000 pesos y te faltan 9 cuotas. El préstamo de libre inversión tiene una cuota de 700.000 pesos y te faltan 12 cuotas. Y el crédito vehicular tiene una cuota de 500.000 pesos y te faltan 48. Bajo este escenario, estás pagando mensualmente 1.400.000 y vas a terminar pagando todas tus deudas en 4 años. Ahora, supongamos que después de haber hecho tu presupuesto, lograste liberar 100.000 pesos de tu flujo de caja, que vamos a utilizar para poder pagar más rápido las deudas. Entonces, el próximo pago que hagas a tu amigo será de 150.000 pesos. Son los 50.000 que ya venías pagando de cuota mensual, más estos 100.000 que acabamos de liberar con tu presupuesto. Ya esa deuda no nos va a tomar 6 meses, sino tan solo 2, en los cuales vamos a librarla por completo. Por eso este método funciona tan bien, porque vas teniendo victorias tempranas que te motivan a continuar con la disciplina, porque ya estás viendo resultados tangibles. Ahora, a partir del tercer mes, ya en la tarjeta de crédito ya vamos a subir la cuota a 300.000, que son los 150.000 que veníamos pagando normalmente, más los 100.000 que liberamos con el flujo de caja al organizar nuestro presupuesto. Y adicional, vamos a sumarle los 50.000 que acabamos de liberar al finalizar la deuda con el amigo. Pasaste de terminar esa obligación en 6 meses y no en 9 meses como inicialmente estaba pactada. Si seguimos aplicando esta estrategia, ahora la cuota del préstamo de libre inversión será de 1.000.000 de pesos, que recordemos que son los 700.000 pesos normales de la cuota de ese préstamo, más los 100.000 pesos que liberamos con el flujo de caja del presupuesto, los 50.000 que liberamos de la deuda del amigo y los 150.000 que acabamos de liberar al finalizar el pago de la tarjeta de crédito. Y así vamos a lograr terminar un mes antes esta deuda. Pero lo más sorprendente viene a continuación.
En el mes 8, ya el flujo de caja que tendremos disponible para el préstamo del carro será de 1.500.000 pesos. Recordemos, los 500.000 de la cuota mensual del carro, más los 100.000 que liberamos de nuestro presupuesto, los 50.000 de la cuota destinada para el pago del amigo, los 150.000 destinados para la tarjeta de crédito y los 700.000 que liberamos al finalizar el pago del libre inversión. Miremos eso tan espectacular. Vamos a bajar a la mitad del tiempo todas las deudas y pasar de 4 años a tan solo 2 años. Mira que para este ejemplo, con solamente liberar 100.000 pesos de tu flujo de caja, y no gastarlos obviamente, sino utilizarlos para pagar tu deuda más bajita, y así, con cada deuda que liberabas, no disponías de ese dinero, sino que la utilizabas para pagar tus otras deudas, logramos un resultado impresionante. Por eso, aunque puede no ser el método más eficiente, es sin lugar a dudas el método más efectivo. Hey, si te está gustando este contenido, te agradezco darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con más personas. No te quita mucho tiempo y me ayuda un montón para poder continuar creciendo la comunidad. Bueno, pero esa no fue la única estrategia que utilizaron. En un momento de tasas bajas, como el que estamos viviendo en este momento, hicieron compras de cartera, cambiaron una deuda cara por una más barata. Y por eso me encanta tanto este libro, porque no es solamente teoría, son cosas que se pueden aplicar desde ya. Y quiero mostrarte esa estrategia que ellos utilizaron con un ejemplo que me pasó hace poco con una seguidora de la cuenta. Esta persona tenía un crédito de 120 millones de pesos a 10 años con una tasa efectiva anual del 18.16%, pagando una cuota fija mensual de 2.070.655, por lo que al final iba a terminar pagando más de 128 millones de pesos solamente en intereses. Ya la persona iba en la cuota 33 y había pagado más de 52 millones de pesos en intereses, pero la deuda apenas había bajado poco más de 16 millones. Empezamos a buscar opciones y encontramos una alternativa con su fondo de empleados. Este le ofreció comprar la cartera por el saldo que tenía pendiente, obviamente, que eran 103.769.000 pesos, que sale de la diferencia entre el valor inicial del crédito y los abonos que había hecho hasta la cuota 33. Se los prestaba a una tasa del 15.53% efectiva anual y a un plazo de 87 meses para que el tiempo de pago siguieran siendo esos 120 iniciales que adquirió con su primer crédito. Bajo estas condiciones, ya la persona tendría que pagar una cuota mensual de 1.935.000 y al final del crédito pagaría 64.617.000 de intereses, que sumados a los 52 millones que ya había pagado, terminaría en total pagando 116.700.000, que comparados con los 128 millones que debía pagar inicialmente, estaba teniendo un ahorro de 11.760.000 pesos. Este ahorro ya la persona lo logró con el solo hecho de haber hecho la compra de cartera, que fue la misma estrategia que menciona el libro. Sin embargo, y esto sí no lo menciona el libro, pero si aplicamos la misma lógica con la que venimos de la estrategia de la bola de nieve, si ese dinero que liberamos por la disminución de la cuota, los 135.178, en lugar de gastárselos, los utiliza para mensualmente ir haciendo abonos extra capital, la persona pagaría 56.700.000 de intereses que sumados a los 52 millones que ya había pagado, daría un pago total de intereses de 108 millones de pesos. Es decir, va a lograr un ahorro de 19.600.000 pesos y va a terminar de pagar su crédito en 111 meses y no en 120 como inicialmente estaba pactado. Y todo esto sin tener que ganar más ni pagar más, únicamente utilizando la estrategia de compra de cartera y de abonos extra capital. Si te perdiste con los cálculos, no importa. Vamos a recapitular. La persona tenía una deuda de 120 millones de pesos a una tasa del 18.16 y la tenía 120 meses. Venía pagando una cuota mensual de 2.070.000 pesos, que al final del crédito hubiera pagado más de 128 millones de pesos en intereses. Realizando únicamente la compra de cartera, por el valor que debía después de haber pagado las 33 cuotas que llevaba el crédito, conseguimos una tasa del 15.53% a 87 meses, por lo que al final igual va a terminar pagando el crédito a 120 meses, pero la cuota le va a quedar en 1.935.000. Y al final del crédito habrá pagado 117 millones de pesos en intereses. Por lo que sin hacer nada extra, pues ya tiene un ahorro fijo de casi 12 millones de pesos. Pero si esos 135.000 pesos que le sobran o que la persona va a liberar no los convierte en un gasto, sino que los destina mensualmente para poder hacer abonos extra, podrá terminar la deuda en 9 meses antes y tendrá un ahorro de casi 20 millones de pesos. El punto acá es, ganarse así sea un punto en la tasa de interés puede parecer poco, pero en un crédito grande, créeme, eso vale oro. Vamos a continuar con el libro. Cuando ya logras organizar tus gastos, salir de deudas o al menos tenerlas bajo control, pues llega una nueva pregunta y es, bueno, ¿cómo gano más? Acá
Juan Pablo insiste en que aumentar los ingresos no es solamente trabajar más ni depender de un ascenso, es en el fondo encontrar algo que se llama el Dharma. ¿Y qué es eso del Dharma? Sencillo, es la intersección de estas tres cosas: lo que te apasiona, lo que sabes hacer bien y lo que resuelve un problema en la sociedad. Cuando encuentras eso, tu trabajo deja de sentirse como una carga y el ingreso se vuelve una consecuencia y no una obsesión. Juan Pablo pensaba que tenía que trabajar muchos años, pensionarse y solo después por fin dedicarse a lo que le gustaba, que era enseñar. Pero entendió que su dharma era la educación financiera y empezó a construirlo. Lo que inicialmente era una pasión, hoy por hoy se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de Juan Pablo. Ahora, esto no es solamente filosofía bonita, este libro está lleno de ideas concretas para poder generar ingresos adicionales desde ya. Algunas que menciona el autor son simples pero funcionan. Una de ellas es vender lo que no usas. ¿Cuántas cosas que tienes en tu casa que no te generan valor pueden ser útiles para otro? Él eso lo llama ventas de garaje con propósito. Otra es rentar activos dormidos. Por ejemplo, un carro que no usas, una habitación libre, herramientas. Todo eso puede monetizarse si lo ves como un activo. La otra es lo que se conoce como la estrategia del broker, que es básicamente conectar a alguien que necesita un servicio con alguien que lo ofrece y ganar una comisión por hacerlo. Tal vez conoces un contador, un diseñador, un instructor de gimnasio, un profesor de inglés, no sé. Pero si sabes conectar personas con algún talento que ofrecen sus servicios con personas que sabes que necesitan esos servicios, pues puedes cobrar por esa conexión. Y finalmente, conviértete en tu marca personal. Tus talentos no son solo hobbies, pueden llegar a ser un gran negocio. Cocinas bien, enseñas algo, tienes experiencia en un tema, el mundo necesita todo eso. Para el autor, cada persona es un negocio en potencia. Solo hace falta tener el valor de creérselo. Y nos dice que si combinamos nuestro Dharma, no solamente generamos más ingresos, sino que empezamos a construir una vida con más propósito. Bien, llegados a este punto, ya estás ahorrando, estás organizando tus finanzas y estás ganando más. Ahora sí, ¿qué hago con ese dinero que me empieza a sobrar? Acá el libro da un giro muy bacano, porque no se trata solamente de decir invierte, sino de explicar cómo piensan los grandes inversionistas. Entonces te hablan de Warren Buffett, de Ray Dalio, de Nassim Taleb, de David Swanson, de John Bogle, de Cathie Wood, en fin. Pero más allá de copiar sus estrategias, Juan Pablo insiste en algo que a mí me parece fundamental. Lo importante no es en qué invierten estas personas, sino cómo piensan antes de invertir. Y eso se resume en estos principios. Conócete muy bien. Las inversiones son 80% emoción y 20% conocimiento. Define tus objetivos. ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Cuál es tu horizonte de tiempo? Diversifica. Esto hace mucho sentido con la frase no pongas todos los huevos en la misma canasta. No inviertas en lo que no entiendes. Si no sabes cómo funciona una inversión, créeme, es mejor no entrar en ella. Saber especular. Destina un porcentaje pequeño de tu portafolio para poder especular, pero únicamente lo que estés dispuesto a perder. Y el más importante para mí, pensar a largo plazo. Esta es la mayor enseñanza del gran Warren Buffett y en general la premisa del interés compuesto. No inviertas para hacerte rico en un par de años, sino para poder tener tranquilidad en tu futuro. Bien, llegados a este punto, pues ya sabes que invertir no se trata solo de poner dinero, se trata de cómo piensas antes de hacerlo. Por eso, el libro no solamente menciona nombres famosos de grandes inversores, sino que explica las estrategias concretas de esos grandes inversores para que puedas aprender desde el ejemplo. Miremos algunos de ellos. Warren Buffett. Su enfoque se basa en una idea muy simple: nunca inviertas en nada que no entiendas. Warren Buffett busca empresas sólidas, con ventajas competitivas que hagan difícil que compitan con ellas, y además nos hace una diferencia entre el precio y el valor. Nos dice que precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Buffett invierte con paciencia, piensa en décadas, no en semanas. Ray Dalio. Ray se enfoca en construir una cartera que resista todas las condiciones económicas y su fórmula es: 30% de su portafolio lo tiene invertido en acciones, 55% en bonos del tesoro, 7.5% en oro y 7.5% en materias primas. Con esta estrategia lo que él busca es estabilidad, protegerse de la inflación, de la recesión y poder aprovechar el crecimiento. Ray Dalio dice algo que a mí me encanta: no soy lo suficientemente inteligente para saber hacia dónde va el mercado, por eso diversifico. Nassim Taleb, su propuesta rompe con todos los esquemas. Él dice:
90% de inversión en cosas aburridas, estables, seguras, como los bonos del tesoro, metales preciosos, bienes raíces, compañías muy sólidas con bajo pero constante crecimiento, y el 10% en inversiones de alto riesgo. ¿Por qué? Porque en su visión el mundo es muy incierto. Entonces no se trata de predecir, sino de estar preparado para lo improbable. Así, si ese 10% explota, compensa todo lo demás. Tal vez no busca certeza, busca lo que llama antifragilidad. David Swensen, él fue el gestor del portafolio de inversiones de YAL. Su estrategia se basa básicamente en diversificar por tipos de activo y zonas estratégicas. Entonces tiene el 30% de inversión en acciones de Estados Unidos, 15% en acciones de países desarrollados, 5% en acciones de países emergentes como Colombia, 20% en bienes raíces, 15% en bonos del tesoro y 15% en algo que llaman bonos que están protegidos contra la inflación. La clave está en tener un poco de todo, pero no depender de una sola apuesta. Y acá es donde entra una frase que lo resume todo. No necesitamos rentabilidades excepcionales, sino buenas rentabilidades durante un buen tiempo. Eso es todo. Finalmente, el libro cierra con una pregunta muy poderosa. ¿Qué es verdaderamente ser rico? Y no, no es una pregunta superficial. Porque tener plata es importante, claro que sí, pero si no tienes salud, si no tienes tiempo, si no tienes relaciones que valgan la pena, ¿de qué sirve el dinero? El libro lo explica así. Cuando eres joven, tienes tiempo y salud, pero no tienes dinero. A tus 40 aún tienes salud, ya has conseguido algo de dinero, pero no tienes nada de tiempo, pues te la pasas trabajando. Cuando eres viejo, tienes mucho dinero, pero no tienes salud y se te acaba el tiempo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La riqueza verdadera no es un número en el banco, es poder despertarte un lunes sin ansiedad, es tener libertad para elegir, es rodearte de personas que amas haciendo algo que te importa. Juan Pablo nos invita a ver el dinero como un vehículo y no como un fin, a usarlo para poder construir una vida que tenga sentido. Y termina con una frase que se la escuchaba a grandes personajes. El secreto de vivir está en dar, porque una vida rica no es la que más acumula, es realmente la que más contribuye. Este libro no solo te entrega tácticas, te entrega principios para vivir mejor. Y quiero dejarte con algunas ideas que para mí resumen todo su poder. La educación financiera es un arma contra la desigualdad. Gastar conscientemente es entender muy bien qué es lo que realmente te importa en la vida. La deuda es buena, buenísima. El gran problema es que nunca nos enseñaron cómo usarla. Si le das $1.000.000 a una persona sin educación financiera, lo perderá. Pero en cambio, quítale todo a un inversionista que conoce el juego del dinero y seguramente volverá a construir su imperio. No somos homo economicus, somos homo sapiens. Es decir, no tomamos decisiones con lógica pura, lo hacemos con emoción, sesgos, miedos, impulsos. Y por eso la educación financiera no puede ser solo técnica, tiene que ser humana. Invertir bien no es adivinar el futuro, es aceptar que no lo puedes controlar y diseñar una estrategia que funcione pase lo que pase. No soy lo suficientemente inteligente para saber hacia dónde va el mercado, por eso diversifico. Y está en palabras de Tony Robbins. La historia se resume en una frase. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Este libro resume un montón de estrategias de cómo hacer para ganar este juego del dinero, que como lo dice un amigo de Juan Pablo durante el libro, es el juego más importante que jugamos los seres humanos. Entonces, son estrategias para que este juego del dinero lo dejen de ganar los mismos de siempre y de perder los mismos de siempre, para que más personas podamos comenzar a entenderlo y a ganarlo. Pero para eso es indispensable sanar nuestra relación con el dinero. Y Juan Pablo habla de una frase con la que me quiero quedar y dice, hay personas que para vivir dependen de un subsidio, de una pensión o de un familiar. Necesitan de un tercero para sostenerse. Yo no quiero que esto le pase a nadie que esté leyendo este libro. Y yo tampoco. Por eso hago este contenido. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Este video es el resumen de un libro que me tocó profundamente, no solo por su contenido, sino porque admiro profundamente a su autor. Juan Pablo Zuluaga me inspira a ser mejor lector, mejor educador financiero y mejor persona. Y mi propósito con este canal es ese, poderte llevar un libro al mes para que tú también puedas cambiar tu manera de ver el dinero y ojalá también tu vida. Recuerda que estos videos son con fines educativos y no son recomendaciones de inversión ni de productos financieros.
Cada persona tiene una situación diferente y lo que aquí comparto pues son aprendizajes, reflexiones y experiencias que te pueden servir como un punto de partida. Así que por favor lee lo que hay en pantalla. Y si te gustó este contenido, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal, comentar qué parte fue la que más resonó, guardarlo para repasarlo y sobre todo compartirlo con más personas que necesiten comenzar este camino. También te invito a seguirme en Instagram y TikTok como de Cero al Financiero, donde cada semana seguimos aprendiendo juntos. Nos vemos el próximo mes.